Paso a presentar entonces a Laura Masson. Es máster y doctora en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín. Se especializó en género y feminismos y participación social y política de las mujeres. Ha realizado investigaciones etnográficas sobre políticas públicas, movimiento feminista en la Argentina y sobre profesión militar e integración de mujeres a las Fuerzas Armadas en Argentina y Brasil. Es directora de la Maestría en Estudios Feministas de la Universidad Nacional de San Martín y entre los años 2020 y 2023 fue directora de Políticas de Género en el Ministerio de Defensa de la República Argentina. Laura es autora de libros como Feministas en todas partes, una etnografía de espacios y narrativas feministas en Argentina, de 2007, y Militares Argentinas, evaluación de políticas de género en el ámbito de la defensa, de 2020, entre otros libros y publicaciones. ¿Sí? Damos entonces paso, Laura, si nos estás escuchando, cuando vos quieras arrancar, tenés 20 minutos para poder comentarnos tu ponencia. Muchísimas gracias, Leandro, Ludmila, gracias por esta invitación. Bueno, a las colegas del panel también, un gusto estar compartiendo. Y a todos les estudiantes, felicitaciones por sus graduaciones. Y bueno, paso entonces a hacer mi presentación. Como comentó Leandro, entre el año 2020 y el año 2023 me desempeñé como directora de políticas de género en el Ministerio de Defensa. Para quienes no están familiarizados, el Ministerio de Defensa es el que está a cargo de las tres Fuerzas Armadas, ¿sí? El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Argentina. Y es un ámbito que también, como decía Leandro, no fue pensado como un ámbito para la implementación de políticas de género, como sí han sido los ministerios de las mujeres, ¿no? Que tuvimos a nivel nacional y tenemos todavía a nivel provincial. Sin embargo, a partir del año 2005, fines del 2005, podríamos decir directamente 2006, con la primera ministra de Defensa mujer, la doctora Nilda Garré, comenzaron a implementarse en el ámbito de la defensa las políticas de género. Las mujeres en las Fuerzas Armadas argentinas ya estaban desde hacía bastante tiempo, más específicamente a inicios de la década del 70, entre el año 81 y 82, las tres Fuerzas Armadas incorporaron mujeres en el cuerpo de suboficiales. Para quienes no están familiarizados, las Fuerzas Armadas están divididas entre oficiales y suboficiales, son carreras paralelas, no se cruzan. Y dentro del cuerpo de oficiales hay una distinción entre cuerpo de comando y cuerpo profesional. El cuerpo de comando son las personas que se forman en el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación, que son quienes van a llegar después a dirigir las Fuerzas Armadas, ¿sí? O sea, las Fuerzas Armadas nunca van a ser dirigidas por un oficial del cuerpo profesional, porque no es quien se forma como militar, sino que el cuerpo profesional son médicos, abogados, veterinarios, ingenieros, etcétera, que estudian en la universidad y después entran a las Fuerzas Armadas, tienen 6 meses de formación e ingresan. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque las mujeres ingresan a aquellos espacios de las fuerzas que tienen menor poder y menor prestigio. ¿Cuál es el lugar más prestigioso? El cuerpo de comando, ¿sí? Y es el último lugar al que ingresaron las mujeres. Entonces, a partir de los años 80, ingresan oficiales oficiales del cuerpo profesional y suboficiales a las Fuerzas Armadas. Va a ser recién a fines de los años 90 y principios del año 2000 cuando ingresan mujeres a las escuelas de formación, es decir, al cuerpo de comando. Primero en el ejército, en el año 97, 2001 en la Fuerza Aérea y 2002 en la Armada Argentina. Y al mismo tiempo, a mí me gusta pensar estas integraciones como círculos concéntricos, ¿no? O sea, vamos desde la periferia hacia el centro. Dentro de cada fuerza hay espacios que son a su vez más prestigiosos. Dentro del ejército es caballería e infantería, dentro de la Fuerza Aérea son los pilotos de caza y dentro de la Armada los navales, ¿no?
Entonces, los últimos espacios a los que las mujeres llegan son estos. Todavía no, o sea, tenemos una sola piloto de caza, ¿sí? Y tenemos algunas mujeres en caballería e infantería, pero fueron las últimas en ingresar, que fue el arma que permaneció cerrada hasta el año 2012 y también por indicación de la ministra de Defensa, Nilda Garré, se abrió en esa fecha. Entonces, para que ustedes tengan un mapa, el ingreso de las mujeres a partir de los años 80, las políticas de género a partir del 2006. Cuando yo entro como directora de políticas de género, ya llevábamos un poquito más de 15 años de desarrollo de las políticas de género que han sido pioneras en la región. Sin embargo, hubo muchos vaivenes, ¿no? Quienes hacen política pública saben que esto no es una progresión lineal, ¿no? Sino que depende de los contextos y de las personas que estén al frente de las instituciones. Entonces, veníamos de 4 años de gobierno macrista, en el cual las políticas felizmente no se desmantelaron, pero sí dejaron de ser abonadas, digamos, ¿no? Entonces, en ese periodo, entre que se iniciaron las políticas de género hasta que después fueron perdiendo su vigor cuando salió la ministra de Defensa, Nilda Garré, pero durante los gobiernos peronistas se mantuvieron el ministro Agustín Rossi y Arturo Puricelli, las continuaron, pero fueron decreciendo. Entonces, al momento en que yo ingreso, teníamos en las Fuerzas Armadas 3 oficinas de género centrales, ¿no? Una por cada fuerza, que habían sido creadas en el 2008, y después, a lo largo del tiempo, en las distintas unidades militares del país, los distintos regimientos y unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea, se fueron creando también oficinas de género, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Estas oficinas de género respondían al jefe de guarnición. Entonces, lo que no teníamos era una política centralizada. Y esta herramienta que se creó para poder canalizar todas las situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres y la población LGBTIQ+, muchas veces terminaban siendo una especie de trampa donde se hacía la denuncia y ahí moría. Entonces, una de las primeras medidas fue una resolución, que fue la resolución 1750, que fue redactada durante la pandemia, o sea, yo ingresé al ministerio y a los 15 días se decretó la pandemia, así que aprovechamos ese tiempo, primero para hacer un diagnóstico de todas las oficinas, fue ahí donde también fue muy, muy importante ver que los equipos, las oficinas están integradas por equipos interdisciplinarios, abogado, abogada, trabajador social y un personal de la salud, ¿sí? Y una persona administrativa, que esas personas en general no tenían formación en género. Así que teníamos las oficinas con personas que no tenían formación en género, que dependían de la perspectiva del jefe de unidad, o sea, cada oficina funcionaba de manera diferente, y no teníamos una integración, ¿no?, de toda esta política. Entonces, en realidad la primera medida fue un plan integral de políticas de género que después os voy a contar. Y al mismo tiempo redactamos esta resolución que lo que hizo fue jerarquizar los mecanismos de género que había en el ministerio, que ya tenían, digamos, ya la verdad que estaban medianamente aceptados, no manipulados, digamos, pero el mecanismo como tal existía. Entonces lo que se hizo fue, donde había las 3 primeras oficinas, ¿sí?, que dependían de cada una de las fuerzas, fueron llevadas al rango de departamento de género. Y lo que hicimos es crear una dependencia funcional de las oficinas que estaban en el interior del país de estos departamentos centrales, ¿sí?, que funcionan todos en tal. Esto nos permitió decir que teníamos una política de género en las Fuerzas Armadas, porque en realidad lo que teníamos hasta ese momento era como algunas iniciativas un poco aisladas y, como les decía, que funcionaban de acuerdo a el humor, digamos, y la perspectiva de distintas personas. Entonces, esa fue una de las primeras medidas. La otra fue armar una diplomatura. Armamos una diplomatura específica destinada a personal militar para formar a todos los equipos de todo el país. La hicimos virtual, eso la verdad que nos dio también muy buenos resultados. Formamos 369 personas. Y con la creación de los departamentos
y esta dependencia funcional de las oficinas de género del Departamento Central, lo que pudimos hacer es obtener datos estadísticos. O sea, en esa resolución, la 1750, lo que hicimos también es poner en su anexo una planilla en la cual debían registrarse todos los casos de violencia, que lo hicimos en función de la ley, ¿no? La 26485, con las modalidades y tipos de violencia. Entonces fue la primera vez que tuvimos datos fehacientes provenientes de las tres fuerzas y que pudimos después presentárselos a los jefes de la fuerza. Entonces, les contaba de la 1750, después podemos profundizar un poquito más si quieren en la charla, el Plan Integral de Políticas de Género, que es un plan que tenía 10 lineamientos y 46 acciones, ¿sí? Este plan fue presentado también a las altas autoridades y esto es algo súper importante porque cuando uno hace política pública, tiene que ver, y acá la antropología me ayudó mucho, la idiosincrasia de la institución en la cual está implementando la política. Entonces, obviamente, el mundo militar no es una ONG, ¿sí? No es un organismo que defienda los derechos de las mujeres, es una institución jerárquica, es una institución donde la disciplina es un bien a proteger, ¿sí? Y la cohesión. O sea, la jerarquía, la cohesión y la disciplina son tres cosas importantes en las Fuerzas Armadas. Y una de las cosas que hacen los militares, y lo hacen relativamente bien, es planificar. Entonces, el hecho de haber tenido un plan integral de políticas de género con tiempos, con responsables, con acciones, con indicadores, facilitó muchísimo la tarea, porque esto pudo presentarse, por supuesto, tuve el acompañamiento de los dos ministros con los que trabajé, Agustín Rossi durante los 2 primeros años y Jorge Tayana en los últimos 2 años. Eso, por supuesto, que es fundamental, porque también el poder es importante para la implementación de la política pública. Entonces, en general, los militares saben muy bien, digamos, saben hacer una lectura muy buena de la realidad y saben si se le está dando a la política de género apoyo o no. Entonces, en este caso, yo conté con lo que se llama habitualmente como la decisión política, ¿no? O sea, la decisión política es central para la implementación de una política pública. Y bueno, con Agustín Rossi redactamos el plan integral y fue lo primero que firmó Jorge Tayana, que creo que a los 10 días que llegó el plan ya estaba firmado, ¿no? Así que con el plan integral más la resolución 1750 que creó los departamentos, la dependencia funcional, nosotros y todos los equipos capacitados, que fue lo que hicimos entre el primero y el segundo año, pudimos comenzar a funcionar, la verdad que de manera muy aceitada. Esto no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades, que no tengamos resistencias, pero la verdad es que logramos hacer muchísimas cosas y logramos realmente instalar la política dentro de las fuerzas. De hecho, hoy, a pesar de las declaraciones públicas, etcétera, esto sigue funcionando, ¿sí? Sigue funcionando sin contarlo, digamos, pero sigue funcionando porque es parte de la normativa de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, eso realmente creo que ha sido un gran logro. Otra de las iniciativas que llevamos adelante y que tuvo que ver con la articulación con el Ministerio de las Mujeres y tuvo también que ver con el marco normativo es la Ley Micaela. La verdad que nos tomamos la Ley Micaela muy en serio. Hicimos un curso, como indica la ley, de 24 horas, un curso virtual con encuentros presenciales y las primeras personas en formarse fueron las altas jerarquías. Así que el primer curso fue destinado a generales, brigadieres y almirantes. Ese curso, por el rango de las personas que estaban siendo formadas, me tocó darlo a mí y tenía evaluación, no fue un curso cosmético, ¿sí? El curso tenía una evaluación y la persona que no aprobaba lo tenía que volver a hacer. Y como les decías, estaban los jefes de las fuerzas en la primera corte, fueron los primeros que se formaron. Llegamos a formar 34.600 personas, ¿sí? Quedaron algunas personas que yo creo que como en toda institución, las instituciones son heterogéneas, entonces había gente que adhirió, digamos, hubo gente que más o menos, ¿no? Digamos que lo hago porque hay que hacerlo, y había gente que tenía ciertas resistencias. Tuvimos un recurso de amparo presentado para no hacer el curso, que creo que se presentó al Ministerio de las Mujeres,
Por supuesto que no tiene mucho sentido porque es un organismo del Estado, o sea, tiene que cumplir con la ley, pero en términos generales tuvimos una recepción muy buena. Y parte de eso fue que las charlas presenciales se daban de 7 a 9 y terminaban a la hora de la cena, ¿no? Entonces, bueno, las gente de esa jerarquía está entre los 50 y los 55 años, tienen hijos muy jóvenes, adolescentes jóvenes, así que cuando terminaban el curso, el tema de la cena era la ley Micaela, y ahí creo que nos ayudaba muchísimo que sus hijos, hijes, digamos, conversaban y colaboraban, digamos, en la perspectiva de género, porque son generaciones que ya vienen con otra formación. Así que esa articulación con la ley Micaela, con el Ministerio de las Mujeres y la implementación de la ley fue de muchísima utilidad, porque después de pasar por la ley, los jefes de regimientos lo que hacían era llamar por teléfono a la jefa del Departamento de Género para asesorarse. ¿Sí? En Ejército hoy, la jefa del Departamento de Género tiene el rango de coronel. O sea, coronel es antes de general, para que ustedes tengan una idea, es alto, es un rango alto. Entonces, eso se logró, o sea, se logró que ellos puedan visualizar que este tema era una herramienta para la gestión dentro de las Fuerzas Armadas. Y después, dos iniciativas más. Una fue la mesa de transversalización de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas. Todos tienen unos nombres larguísimos. Y esta mesa de transversalización es una mesa, yo lo conversé mucho en su momento con el viceministro, trabajamos de manera muy articulada con él, y en esa mesa reuníamos en cada fuerza, ¿no? Había una mesa para el Ejército, una para la Fuerza Aérea, otra para la Armada, y era una reunión que tenía la Dirección de Políticas de Género con la Dirección General de Personal, la Dirección General de Salud, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Educación. Era una reunión al año de 1 hora, ¿sí? Y éramos súper ejecutivos, o sea, empezábamos a horario, terminábamos a horario, presentábamos todos los temas y así pudimos avanzar, porque yo creo que eso fue también un hallazgo, por decirlo de alguna manera, no me sale la palabra, pero un acierto, ¿no? Eso fue un acierto porque, ¿qué pasaba? Hasta ese momento la articulación era del ministerio directamente con las oficinas, que son oficiales jefes, o sea, ahora recién tenemos un oficial superior en el departamento de género, pero antes era un oficial jefe y los jefes no sabían lo que pasaba con la política de género. Y en una institución jerárquica eso es complicado, ¿sí? Entonces, de esta manera se hacía la presentación del plan integral, ellos sabían qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, yo les pasaba toda la directiva a ellos pasaban a sus equipos y después yo trabajaba con los equipos, ¿sí? Entonces, esa mesa de transversalización funcionó muy bien y empezó a funcionar mejor después del segundo año cuando nosotros les pasamos las estadísticas de los casos que teníamos. O sea, fue la primera vez que los jefes tuvieron una estadística y sabían lo que estaba pasando en las fuerzas. Entonces, a partir de esto, el jefe del ejército decidió hacer además de la ley Micaela, 2 cursos más. Eso fue iniciativa del jefe del ejército y se implementaron 2 cursos más obligatorios. Y otra cosa importante es que ley Micaela es requisito para ascenso en las Fuerzas Armadas, así que el curso continúa implementándose, no en los volúmenes que lo hacíamos nosotros, es un poco menos gente, nosotros teníamos 3.000 por corte, o sea, era 3.000, 3.000, 3.000, ahora están, no sé, alrededor de 1.000 personas, pero sigue adelante. Y finalmente la mesa de trabajo de las oficinas de género. Entonces, 4 veces al año reuníamos a las jefas y jefes de las oficinas de género de todo el país junto con las jefas de departamento, ¿sí? Y ahí hacíamos una apuesta en común que era bien operativa, digamos, qué necesitaban, qué les faltaban, qué pasaba con los casos, dónde se trababan los casos, cómo se resolvían. Así que eso también fue una herramienta de gestión de mucha utilidad. Y no les voy a contar el plan integral porque necesitaríamos 2 horas solo para eso, pero sí contarles que una de las acciones que llevamos adelante fue la transversalización de la perspectiva de género en la formación de oficiales y suboficiales. Primero se hizo oficiales, después suboficiales, en la cual el director general de educación nombró un equipo, cada fuerza nombraba su equipo y trabajábamos las 3 fuerzas de manera conjunta. Eso también nos ayudaba mucho y transversalizamos los contenidos en materias como historia, derecho, liderazgo,
bueno, todas las materias que tengan algún componente social, digamos, por decirlo de alguna manera, consensuábamos con ellos la bibliografía y no hicimos reforma de programas porque eso es muy difícil porque los programas pasan por el Ministerio de Educación, pero sí lo que hicimos es, si, por ejemplo, en liderazgo agregábamos bibliografía de liderazgo con perspectiva de género. Y una vez que teníamos esa reforma hecha, hacíamos un curso desde la dirección para formar a los docentes que tenían que dictar esas materias y el trabajo final de ese curso era preparar la clase que iban a dar sobre la nueva bibliografía. Así que bueno, eso es un panorama, creo ya estoy en la hora más o menos, Leandro, ¿no? Voy a ver si me olvido de algo. Es un panorama de lo que fue la gestión, hemos hecho otras cosas también, pero estos fueron los ejes más importantes y bueno, me parece que es una oportunidad para difundir lo que se hace en Fuerzas Armadas, porque el prejuicio con Fuerzas Armadas es grande. Eso no quiere decir que sea un lugar fácil, pero les puedo asegurar que hay muchas cosas que pasaron y siguen pasando que no nos las imaginamos y que son buenas noticias. Tuvimos también casos, imagínense que las Fuerzas Armadas son 85.000 personas, o sea que por una cuestión estadística tenemos casos graves, casos de abuso sexual, digamos, de acoso, etcétera, pero también muy buenas prácticas, como por ejemplo, bueno, hay un caso emblemático en Ejército donde un matrimonio, un oficial con una suboficial, violencia en el ámbito doméstico, le quebró el brazo, ¿sí? a la señora y fue destituido. ¿Sí? O sea, como para que ustedes tengan una idea de que, digamos, la política funciona. Y una última cosita, me voy acordando como buenas prácticas que se dictó la licencia por violencia en razón de género, monitoreamos la implementación de esta licencia y en una fuerza donde teníamos 1.000 casos anuales, la licencia se pidió en 48 casos. O sea que, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando salió la licencia decían, bueno, ahora todas las mujeres se van a pedir licencia por violencia de género. No, la verdad que no sucedió. Y en estos casos, estos 1.000 casos son de todo tipo, violencia económica, discriminación, digamos, ¿no? Ahí está englobado absolutamente todo. Pero esto nos sirvió muchísimo para derribar prejuicios acerca de la política. O sea, los datos nos sirvieron muchísimo para derribar todos estos prejuicios de que cualquiera se toma licencia, que las mujeres abusan, etcétera. ¿No? Hemos tenido también un control, después de dictar la normativa, un control de la implementación de esa normativa, ¿no? De que se haga bien, de que llegue, etcétera. Así que bueno, quedo atenta después si tienen preguntas. Gracias. Gracias, Laura, por la exposición y por todas tus palabras y tu aporte. Vamos a continuar. La segunda ponencia va a ser la ponencia de Lucía Portos. La voy a presentar su mini biografía y ahora va a hacer su presentación también de 20 minutos. Lucía Portos es abogada con honores de la Universidad de Buenos Aires, militante de la Cámpora y feminista. Fue diputada reelecta de la provincia de Buenos Aires en el mandato 2013-2019 y consejera de la magistratura. Trabajó diversas iniciativas legislativas y de trabajo territorial referidas a la violencia de género, la garantía de derechos de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, y también a la justicia. Actualmente es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Así que Lu, te damos la palabra ahora para tus 20 minutos de exposición. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. No sé quiénes están ahí presencial acá en el Zoom. Veo algunas personas. Primero, saludar a Laura. Me imagino que lo contó con mucha fluidez, pero que habrá sido un trabajo muy arduo y lleno de resistencias. Esto que acaba de contarme, que bastante sorprendida y con ganas de seguir charlando, porque bueno, nosotros también tenemos algunos desafíos en cuerpos muy jerárquicos y muy disciplinados de la provincia, como puede ser la policía bonaerense, así que bueno, por ahí después seguir charlando.
Agradecer también a la escuela, me parece que estas iniciativas que entiendo yo cumplen un doble rol, o sea, o tienen un doble objetivo, que es el de acercar una propuesta formativa a personas que de otra manera no podrían o llevar adelante o acercarse a la universidad. Y por el otro lado, ayudarnos a nosotras a permear con la perspectiva de género en las vidas y en las trayectorias profesionales, personales, laborales de quienes están cursando. Y en ese sentido creo que es parte de la tarea que tenemos que hacer juntos. Bueno, yo soy Lu Porto, soy subsecretaria en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Ahora se llama Ministerio de las Mujeres y Diversidad, pero yo no me acostumbro a sacarle la partecita de políticas de género. Lo hicimos para que quede más corto el nombre, pero me parece que perdimos alguna cosa si no decimos políticas de género, así que yo lo sigo nombrando así. Es el único Ministerio de las Mujeres que quedó en pie en el país en esta etapa. Saben que cerraron el Ministerio de Mujeres de la Nación, que lo cerraron no solamente como parte del ajuste, sino también como una promesa de campaña. O sea, es un hecho que no es exclusivamente o para nada en realidad presupuestario, sino que es un hecho de carácter absolutamente simbólico. Y ese cierre favoreció que se cierren las áreas que tenían rango ministerial, que trabajaban los temas de género y diversidad en las provincias que lo habían ido construyendo, Córdoba, Corrientes, bueno, otras provincias del país. Así que quedamos nosotras en la provincia de Buenos Aires con las dificultades de estar gestionando en esta etapa no solamente de recursos escasísimos, porque el gobierno nacional desfinanció, sacó políticas importantísimas como el programa Acompañar, sino también en mucha soledad en clave de poder resolver problemas que a veces son muy complejos, ¿no? Por ejemplo, un problema cotidiano que tenemos nosotras, que antes resolvíamos con el Ministerio de Mujeres de Nación, son mujeres migrantes que están en situación de violencia acá en Argentina y tienen que volver a su país. Eso se articulaba con el Ministerio de las Mujeres de la Nación, porque se articulaba con Cancillería, porque se articulaba con los consulados, porque se articulaba con los países de origen, todas movidas internacionales donde incluso aerolíneas a veces aportaba algún pasaje para que la compañera se pudiera volver. Bueno, todo eso hoy ya no solamente no está, sino que además contamos con para mí el peor de los obstáculos, que es ser señaladas como las enemigas de la libertad, ¿no? Y en algún punto las feministas hemos hecho de la libertad una bandera y de pronto estar siendo señaladas como las enemigas de la libertad y tener que sacarnos de encima ese mote, nos cuesta y nos va llevando también partes de nuestra energía y de nuestras discusiones, ¿no? Hay cosas con las que estamos, en las que vemos cómo retrocedemos, aunque tengamos la vocación, la voluntad desde el gobierno de la provincia de sostener la política de género en el primer orden de toma de decisiones. Así que bueno, un poco ese es el contexto, y en este contexto tejer redes, tejer alianzas, convocarles a quienes están acá cursando a que se acerquen al ministerio, a que nos contacten por cualquiera de los medios posibles, que traigan sus ideas, que charlemos para poder ejecutar acciones territoriales o formativas o lo que quieran. Bueno, nos hace parte de un entramado social del cual queremos no solamente participar, sino ayudar a que no se rompa, ¿no? Porque gran parte de lo que está sucediendo tiene que ver con la rotura del entramado social y la desconfianza que se va produciendo entre las personas a partir de estos discursos de odio, que lo que va haciendo es hacernos creer que el vecino de nuestra casa, la vecina de nuestra casa es nuestra enemiga y nos está sacando algo que en realidad nos correspondía a nosotros, en lugar de darnos cuenta que la solidaridad es no solamente un valor en términos morales, sino que además es una herramienta conveniente cuando se trata de organizar a nuestra comunidad. Así que con esas premisas construimos este ministerio, un ministerio que, como ustedes saben, se creó el 10 de diciembre del 2019, o sea, ni bien Axel asumió como gobernador, ya lo hizo con la ley de ministerios y este ministerio estaba en esa ley de ministerios. El
20 de marzo del año 2020, o sea, habían pasado poquito más de 3 meses, se declaró la pandemia del COVID, que ustedes saben lo que significó en la vida de las personas. Bueno, en la vida del ministerio también significó muchas cosas. Un ministerio que tenía 3 meses de vida, que todavía estábamos discutiendo a qué nos íbamos a dedicar, cuáles iban a ser nuestras prioridades. Bueno, se vio atravesado por una cuarentena obligatoria, por la emergencia del COVID, por los miedos, por las angustias y también por la realidad acuciante de nuestro pueblo, ¿no? de nuestra población. Así que básicamente lo que construimos, voy a hacer un pantallazo muy general, pero supongo que lo han laburado en las conversaciones que habrán tenido en esta diplomatura, y si no, bueno, queda micrófono abierto después para que charlemos. Básicamente la decisión que tomó la ministra, que a mí me parece una decisión muy acertada, fue la de conformar una política de atención de la emergencia, que es sin dudas la violencia por razones de género, ¿no? O sea, como decir, bueno, nosotras tenemos una emergente, que es la violencia por razones de género, que es como si fuese el síntoma de esa desigualdad que funciona muy enquistada en nuestra sociedad, a la que le llamamos patriarcado. Tenemos que resolver la desigualdad de fondo con políticas, lo que llamamos políticas de igualdad, pero tenemos una emergencia, que es la violencia por razones de género, que son en definitiva casos, personas, situaciones que hay que atender. Y se diseñó una política pública que se llama Comunidades sin Violencia, donde lo que el ministerio hace es hacer una transferencia de recursos directa a cada uno de los municipios, para que en cada municipio haya un equipo interdisciplinario, aunque sea mínimo, ¿no? Dependiendo el tamaño de cada uno de los municipios, que pueda ser la primera ventanilla de atención de abordaje de las violencias por razones de género, y después se van fijando objetivos, son proyectos que tienen etapas de cumplimiento y se van fijando objetivos en ese cumplimiento, pero el piso mínimo es, bueno, tener un equipito interdisciplinario que atienda en cada uno de los 135 municipios. Cuando nosotros llegamos a la gestión eran muy pocos los municipios, creo que alrededor de 40, que tenían algún área de género, el resto no tenían nada. Hoy son 133, saben que en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios. Los 2 municipios que no han querido conformar parte de la red de comunidades sin violencia lo han hecho porque, como definición política, consideran que las políticas de género no deben existir porque no existe la violencia de género. Uno de esos municipios es San Miguel, que supongo que Laura lo debe conocer muy bien, porque es la sede de Campo de Mayo, es la sede de gran parte de los espacios que tiene el ejército argentino, y que ustedes también, que están cursando esta diplomatura, también deben conocer bien en Campo de Mayo. Otro de los distritos que tengo que chequear, porque siempre lo prendo fuego, pero tengo que chequear que no se haya adherido, porque hubo cambio de gobierno acá últimamente, así que este queda a confirmar, era Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires, también gobernado por un partido de oposición a nuestro espacio político. Pero el de San Miguel es un caso bastante llamativo, porque es un caso donde es política de Estado negar la violencia de género, ¿no? Como son negacionistas, no de la... no es que son de ahora, digamos. Ellos consideran que su tarea como Estado es negar la violencia de género, entonces se han negado incluso a recibir los fondos que nosotras mandamos para que se conformen esos equipos. El resto de los municipios se han adherido, han ido cumpliendo partes de este proyecto que se llama Comunidades sin Violencia, donde también trabajamos algo por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, descentralizado desde a nivel provincia, que son políticas de masculinidades. No solamente de aquellas masculinidades que están en conflicto con la ley penal porque han sido denunciadas por violencia de género, o sea, varones que han sido denunciados por violencia de género, que tienen que ir a un grupo, el famoso grupo de varones, sino que pensamos por primera vez en la historia de la provincia una política de masculinidades que incorpore a otros sectores de la sociedad, ¿no? Sectores organizados de la sociedad, sindicatos, organizaciones políticas, organizaciones sociales, instituciones como puede ser la policía, como puede ser el servicio penitenciario, como pueden ser, bueno, otras instituciones de la provincia de Buenos Aires, un trabajo de masculinidades que tiene que ver con pensar un poco que los varones, o sea, como
tener esta conciencia de que los varones también tienen género y que ese género también les condiciona a través de mandatos y estereotipos sus actitudes en frente a su vida, tanto personal como laboral, como pública. Y en eso, la verdad que hemos hecho un avance bastante importante y hemos creado en ese contexto pandemia una línea de atención donde los varones pueden voluntariamente llamar a consultar, digo, porque la línea de atención siempre había sido la 144, donde podemos llamar las personas que están en situación de violencia de género o sus familiares o sus amigues y decir, mirá, veo que a mi hermana le está pasando esto, no sé cómo ayudarla, qué sé yo, pero no había como la contraparte de los varones y lo que hicimos fue la línea Hablemos, donde los varones pueden voluntariamente llamar, pueden llamar también a amigues de varones que dicen, che, lo estoy viendo perder el control, estoy viendo, no sé, a mi compañero de trabajo que tiene una... Entonces ahí, eso, plena pandemia, la línea Hablemos, eso nos valió un par de programas de la Nata, así que debe ser una política correcta. Está ahí el número a disposición para que ustedes... yo trato de dejarles como cosas que son herramientas, o sea, todas ahora sabemos que en todos los municipios hay un equipo de comunidades sin violencia, que trabajamos con varones y que además tenemos la línea 144 y además la línea Hablemos para consultas que puede ser de todo tipo, ¿sí? O personales, o juzgados que se encuentran con un varón en una situación que no llega a ser una denuncia, pero que no saben bien cómo, ¿no? Como esa cosa, o también compañeros, amigues que llaman y dicen, yo estoy viendo a mi primo que está en esta... Eso es la línea Hablemos. Y después nos dimos cuenta de otra cosa. Dijimos, bueno, atender la emergencia, la violencia por razones de género, contarle a los varones de la provincia de Buenos Aires que también ellos tienen género, que eso significa un montón de cosas en sus vidas, en sus trayectorias, que eso en algún punto es un privilegio, que dentro de esos privilegios tenemos que trabajar con los varones que están organizados porque tienen miradas de justicia social como para ir desarmando esos privilegios. Y en tercer punto, inauguramos en aquel momento una línea de contacto, una vía de contacto, porque había una emergencia habitacional extrema. Un montón de personas, mujeres, que nos llamaban y nos decían, no estoy pudiendo salir a trabajar, mañana me echan de mi casa porque no estoy pudiendo pagar el alquiler, no estoy pudiendo salir a trabajar, me faltan los remedios de mis hijos, no estoy pudiendo salir a trabajar, estoy en la informalidad total, no tengo para comer, ¿no? Entonces, pandemia, contexto de restricciones absolutas, nos empezó a llegar una demanda muy grande, muy grande, muy grande, muy grande de mujeres en informalidad laboral, que cuando armamos un equipo de trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, con la Defensoría del Pueblo para ver qué podíamos hacer con la emergencia habitacional. Estaban, por ejemplo, muchas trabajadoras sexuales, ¿no? Que no podían ni siquiera salir a la calle, muchas compañeras trans. Y entonces lo que empezamos a deslindar en esos casos es que las emergencias eran habitacionales, eran de medicamentos o eran de alimentos, y que en gran proporción de esos casos tenían que ver con una mujer que era jefa de hogar, que había quedado al cuidado exclusivo de sus hijos, y que la pandemia en algún punto servía de excusa también para profundizar el abandono parental, ¿no? O sea, la pandemia era, bueno, mi ex es remisero, ahora no puede remisiar, entonces estoy sola, me quedé sola con los pibes y no me pasa ni un mango, ¿no? Como esa situación estaba detrás de estos casos que nos empezaron a llegar. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar, vamos a atender, hicimos un acuerdo con desarrollo de la comunidad, hicimos un acuerdo con la Defensoría del Pueblo, vamos a atender la casuística, pero laburemos con el problema estructural del abandono parental. Hicimos un informe que se llama Informe de Incumplimiento de la Cuota Alimentaria, que dice que da cuenta por primera vez en la historia de la Argentina del fenómeno del abandono parental y nos dio unos números que son bastante preocupantes, que nos hablan de que más del 60% de los varones se desentienden económicamente de la crianza de sus hijos una vez que se rompe la pareja que dio origen a ese nacimiento, y que ese número se extiende a más del 70%, 72, 73%, cuando contamos a los varones que cumplen poco y cumplen mal. O sea, casi
7 de cada 10 varones, podemos decir que se desentienden de la crianza de sus hijos cuando el vínculo que dio origen a ese nacimiento, a esos nacimientos, se rompe. Pero además ese informe de cuota, que yo se los recomiendo mucho, porque es un informe que no solamente mide en términos cuantitativos y nos da estas cifras que son muy llamativas, que salieron en la tapa de los diarios y qué sé yo, sino que además nos hace una descripción bastante cualitativa de cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres una vez que empiezan a ser jefas de hogares monomarentales, ¿no? ¿Qué son los obstáculos de acceso al trabajo, los obstáculos de acceso a la educación y obstáculos de acceso a la salud? Pero el más importante de todos es el obstáculo de acceso a la justicia, ¿no? O sea, quieren reclamar la cuota alimentaria y no hay manera de que el servicio de justicia les preste una respuesta eficaz, eficiente, salvo a un porcentaje muy pequeño de personas que pueden solventar pagar un abogado. Al resto, básicamente, el sistema les falla, de un modo o de otro. Eso está bien descrito en el informe. Y en ese informe además nos salió algo que a mí me parece que es la parte más interesante del informe, que es una cosa de una pintura un poquito más social de lo que sucede con el tema de la crianza, con el tema de la corresponsabilidad en términos de cuidados, que es la idea de que los hijos son de las madres y que entonces los varones cuando rompen el vínculo con las madres, rompen el vínculo con los hijos. Y entonces ahí se empiezan a generar algunos fenómenos que también se describieron por primera vez en este informe, que lo quiero resaltar porque es investigación pública hecha en el Estado de la Provincia de Buenos Aires, con los recursos de la Provincia de Buenos Aires, trabajadoras de la Provincia de Buenos Aires, nos llevó más de un año hacerlo. Lo digo porque la Provincia de Buenos Aires no tiene instituto de estadísticas, por ejemplo, para que se den una idea, digo lo que fue construir este informe. Y lo que nos dicen es, bueno, los hijos son de la... Entonces lo que nos empieza a pasar son fenómenos como, por ejemplo, hijos de primera, hijos de segunda, ¿no? El varón hace otra pareja y esos hijos sí tienen un padre presente, tienen el aporte económico, tienen el amor, el afecto, el acompañamiento, y los hijos de la primera pareja son abandonados y no hay reflexión al respecto, ¿no? Y después otra identificación, que es una identificación muy, muy global en el sentido de muy cultural, muy transversal, que es identificar la cuota alimentaria con un impuesto. Entonces los juzgados, replicando esa idea de lo hacen, las minas le quieren joder la vida a los varones, se quieren comprar zapatillas, se quieren no sé qué cosa, toda esa idea de te quieren zarpar plata que en realidad es tuya, que miren ahora cómo es el discurso libertario, ¿no? Que los impuestos, el topo que viene a destruir el Estado, esta cultura medio, este sentido común de la evasión, ¿no? La idea de que hay alguien malo que se queda con tu plata porque, que en definitiva es redistributiva, que tenemos con los impuestos, también se aplica a la cuota alimentaria. Se identifica, por eso es que cuando vamos a litigar y vamos a los juzgados nos dicen, el máximo que te puedo dar es el 30% del salario del varón. En el caso de que el varón tenga trabajo registrado, que lleguemos a una sentencia y qué sé yo. Porque es el mismo límite de la... ¿Se acuerdan de las retenciones que nos decían que eran confiscatorias porque iban por encima del 30%? Entonces un impuesto no puede ser confiscatorio y a un juez se le ocurrió que la no confiscatoriedad es menos del 30%. Bueno, se usa la misma tabulación para los varones. Entonces, el varón no puede, porque es confiscatorio, aportar más del 30% de su salario, mientras que las mujeres tienen que dejar el 100% de su tiempo, el 100% de su salario, el 100% de sus recursos en esa crianza. ¿Estoy generalizando? Sí. Hay casos donde hay varones que crían, que cuidan, sí. Son el 30% del total de los varones que se han separado de las parejas que dieron origen a esos nacimientos. Y son además actitudes que comienzan durante la vida de la pareja cuando estaba junta, no son actitudes que un día a la mañana nos dimos cuenta, nos despertamos, nos separamos, nos divorciamos, qué sé yo, y nos dimos cuenta que estábamos casados con un pelotudo. No, ya sabíamos durante la pareja veníamos viendo que había algo que no funcionaba, que habitualmente es lo que origina violencias psicológicas, violencias económicas que originan después la separación o el divorcio. Cuento esto porque después, bueno, a partir de que hicimos este informe nos contactó UNICEF. UNICEF nos dijo, nunca habíamos visto que el abandono parental era parte del diagnóstico que teníamos que hacer sobre las infancias. Es un tema que nos abre un mundo nuevo. UNICEF va, sale, mide este mismo fenómeno en Argentina, ahora lo está midiendo en América Latina, es la primera vez que se mide y le dan los mismos números. O sea, tenemos los números chequeados por UNICEF. Así que yo les recomiendo un montón que lean
el informe, porque van a encontrar ahí cosas, a mí hay un montón de cosas que me abrieron un montón nuevos panoramas. Y por otro lado, decidimos, les estoy contando rápidamente, me van a faltar un millón de cosas, pero decidimos trabajar con las mujeres en situación de conflicto con la ley penal, o sea, mujeres que estaban sufriendo el castigo penal por parte del Estado en 3 supuestos. Primero, en los eventos obstétricos, o sea, abortos, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, cuando llegamos al ministerio, había mujeres presas por abortar, porque la ley, saben que se sancionó después, así que laburamos eso. Laburamos con mujeres que están en situación de conflicto con la ley penal, mujeres cis y mujeres trans, por narcomenudeo, porque eso tiene muchísimo que ver con la situación de vulnerabilidad social y a veces tiene mucho también que ver con situaciones de violencia. Y un tercer supuesto, que también encontramos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que a mí es el que más me interesa, que son las famosas malas madres. O sea, mujeres que están presas porque no cuidaron suficientemente bien a sus hijos y a sus hijos les pasó algo que, no sé, por ejemplo, voy a contar un caso que es el caso extremo que encontramos, que es una mujer que se fue, con un retraso madurativo, que tenía una nena de 1 año, ella se fue a trabajar, le dejó su nena al cuidado de su nueva pareja, que no era el papá de la nena, que era violento con ella, le dejó la nena al cuidado, ella se fue a trabajar, y cuando volvió, el tipo la había zamarreado y la había matado a la nena. Ella presa porque tenía que haber sabido que no podía dejarle su hija a un violento, una chica con un retraso madurativo, y él libre porque, bueno, no era el padre, qué sé yo, ¿no? Ese caso lo encontramos adentro de la cárcel de la provincia de Buenos Aires y como ese caso, un montón de otros casos. Entonces, nosotras, ¿qué vemos como diagnóstico? Si maternás, te abandonan. Si maternás mal, te castigan con la prisión. Y si no querés maternar, porque abortás, también te la dan. Entonces, el diagnóstico de la desigualdad, de esta desigualdad estructural, que es una desigualdad estructural que, como ustedes bien saben, nos da los casos de violencia de género como resultado, es un diagnóstico que está muy sostenido por el Estado, ¿no? Digamos, siendo cómplices del abandono parental, porque los juzgados no te dan ninguna respuesta, o siendo castigador el Estado cuando vos querés tomar decisiones respecto de tu vida, porque te querés ligar la trompa, porque te querés poner un anticonceptivo o porque querés abortar. Ese es un poco el diagnóstico que hicimos y por eso empezamos a trabajar transversalmente dentro del Estado para poder cambiar la óptica del Poder Judicial, para poder cambiar la óptica del sistema de salud, para poder cambiar la óptica del sistema educativo. Hay un montón de programas que hemos hecho, están todos en la página, los voy a dejar muy rápidamente. Y además de eso, fortalecer muchísimo, a partir también de que fuimos saliendo de la pandemia y que pudimos ir construyendo lazos y redes y tejiendo y demás, una política de diversidad sexual que acompañe también a las organizaciones y a los colectivos en los diversos territorios, porque a pesar de la ley de identidad de género, también encontrábamos que los colectivos de diversidad sexual, las personas lesbianas, travestis, trans, no binarias, eran muy castigadas por el Estado en esta misma utilización de la libertad que podían hacer las mujeres cis, ¿no? Digamos, esta misma idea normativa del Estado de reacomodar, diciéndote, así no puede ser, tenés que ser de este modo para acceder a derechos, porque si no, no te lo doy. Bueno, entonces trabajamos mucho en el Ministerio de Salud, consultorios especiales para las personas trans, laburando también para que la vacuna del COVID le llegue a todas las personas LGBT, trabajando con la cuestión del VIH y ahora lanzando en este último tiempo una línea de atención a la diversidad puntual para que cualquier persona que tiene problemas de acceso a derechos pueda llamar, porque también estamos muy preocupadas por los crímenes de odio, por los discursos de odio, por lo que sucedió en Barracas, por las 3 lesbianas que fueron asesinadas y una que casi también muere por un varón violento que vivía en la misma pensión, y viendo cómo eso se replica en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces también ahora trabajando con los municipios para que se sumen a una red lo más extensa posible y podamos generar un Estado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que tenga una mirada respecto a las personas que no sea normalizadora, que no sea violenta, sino que sea una mirada que acompañe los proyectos de vida. Es un desafío muy grande, tenemos que interactuar con muchísimos ministerios y organizaciones y entidades e instituciones para que esto se pueda dar, pero bueno, ese es un poco el desafío que vemos hacia adelante, ¿no? Romper la idea del Estado como normalizador, como en algún punto garante del estado de las cosas,
y ponerlo a disposición al servicio de la transformación. Tenemos obstáculos miles, ¿no? Desde la maestra de, no sé, del último pueblo de la provincia que decide no reconocerle a una niñez trans su nombre autopercibido y seguirlo llamando como siempre, hasta el juez de algún lugar que decide hacer que las mujeres peregrinen durante no sé cuántos meses llevando comprobantes de pago de leche para determinar la cuota alimentaria. Pero sí, este es el norte. Nuestro norte tiene que ver con la distribución, tiene que ver con la redistribución de la riqueza, tiene que ver con el acceso a derechos básicos, a derechos humanos, y tiene que ver con un trabajo mancomunado, transversal, por parte de todo el Estado. Así que esa es como a una cosa así muy, creo que ya cumplí 24 minutos, así que creo que quedé panorama, pantallazo, cualquier cosa queda a disposición para seguir conversando. Muchísimas gracias, Lu, por los aportes y bueno, por todo lo que vienen haciendo en el ministerio. Te quería preguntar, porque justo en el chat estaban consultando por el informe. Entiendo que por lo que decías, en la página está disponible, pero quizás si en el chat podés ponernos el enlace para que puedan acceder, porque estuvieron consultando para poder leerlo, y después se los compartimos también a quienes están aquí presentes en el aula. Bueno, yo ahora lo voy a intentar. No prometo mucho, pero voy a intentar hacer esto que me estás pidiendo. Si no, después no hay problema. Después, si no, me lo No, pasás. ahí copio y pego, Después se los comparto, obviamente. ahí copio y pego el link. Igual en mi página de Instagram, @luportos, lo primero que hay en esas historias está el informe de cuota alimentaria, pero ahora se los pego acá. Perfecto, dale. También si querés anotar la dirección de Instagram, así te agregan. Gracias. Esto lo tengo que dejar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces continuamos con la última ponencia. Vamos ahora a presentar a María Luisa Peralta con su tercera exposición de la jornada. María Luisa es activista lesbiana, editora, archivista, anarquista. Comenzó su activismo en el movimiento LGBT en 1996, en Lesbianas a la Vista, y luego integró diversas organizaciones, tanto de lesbianas como LGBT. Centró su activismo en la visibilidad lésbica, lo antirrepresivo, el archivo, las traducciones, la construcción de movimiento, el aborto, las maternidades lésbicas y las familias LGBT. Asimismo, en reformas legales como la derogación de los edictos policiales en Buenos Aires y leyes como la de identidad de género y fertilización asistida. María Luisa es parte de Sexo y Revolución, programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas del CEDINSI, de aquí, de la UNSAD. Integra el colectivo de la editorial Madre Selva y actualmente trabaja en la organización ACAATA, Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros, dedicándose a la incidencia internacional. Tras esta presentación, entonces, le damos la palabra a María Luisa. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por esta invitación y esperemos que esta primera edición de la diplomatura sea la primera de varios años, porque realmente necesitamos, probablemente ahora, más que en años anteriores, que se puedan sostener estos espacios de discusión y de valorización de la universidad pública, de la formación y de todo lo que tiene que ver con el género y la sexualidad, porque bueno, estamos en este contexto de auge, no solo nacional, sino global, de las ultraderechas, y bueno, hay que hacerles frente y hay que tener más y mejores herramientas para eso. Me han resultado interesantísimas las dos intervenciones anteriores. Muchísimas gracias a Laura y a Lu. Lu, ya me bajé el informe, ya me lo bajé mientras hablabas porque dije, esto lo necesito ya mismo. Bueno, y un poco lo que me habían propuesto era comentar o reflexionar un poco sobre los modos de relación, los modos de interacción posibles entre el espacio del activismo y el espacio de la gestión. Yo voy a hablar fundamentalmente desde mi lugar de activismo, que es el movimiento LGBT, pero muchas de las cosas que
que voy a mencionar, de hecho, se aplican también a otros movimientos, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con esa dinámica de interacción entre sociedad civil y el Estado. Entonces, quizás arrancaría mencionando que yo encuadraría el activismo LGBT dentro del marco global general de los derechos humanos con los diferentes especificaciones, tipos de derechos que estamos hablando ahí. A veces vamos por el núcleo más clásico de derechos humanos, justamente cuando estamos confrontando detenciones arbitrarias, torturas en comisarías, malos tratos. A veces vamos por los derechos civiles y políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado en Argentina, ya lo hicimos, en otros países latinoamericanos están en eso, los compañeros reclamando el acceso al voto para las personas trans, que viene como muy encadenado con el reconocimiento de la identidad de las personas trans. En muchos países de América Latina que no tienen todavía una ley de identidad de género y donde además las mesas de votación siguen estando segregadas, como era hasta hace años en Argentina, se hace muy difícil para las personas trans ejercer el derecho al voto porque quedan expuestas y quedan muchas veces con la posibilidad de recibir violencia. Otras veces hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? El acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, y bueno, y dentro de esos marcos quedan también las cuestiones relativas a la conformación de nuestras familias. La relación del activismo es con los gobiernos y es con el Estado. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? A veces estamos interlocutando con quien está en ese momento en el gobierno y siempre estamos planteando que ese gobierno es transitorio y lo que permanece es el Estado y que nosotros estamos reclamándole al Estado. Tenemos una relación que a veces tiene fricciones, muchas veces tiene colaboraciones y a veces tiene fricciones porque ocupamos lugares distintos, ¿no? Tenemos un conjunto de problemas con los gobiernos reaccionarios, como este gobierno de ultraderecha que tenemos ahora, son unos problemas gravísimos, y tenemos a veces otro conjunto de problemas, claramente menores comparados con los que trae la ultraderecha, que nos traen los gobiernos progresistas. Y uno es ese, ¿no? Lo que vos mencionabas, Leandro, cuando abriste esta jornada, de cómo muchas veces las personas transitan y están a veces en el espacio del activismo y a veces luego están en la gestión. Y eso a veces, para algunos compañeros, esos límites se ponen un poco difusos y entonces esperan que como nos conocemos, quienes estamos en el activismo, nos vinculemos con ellos como si estuvieran en el activismo. Y es cuando vuelvas al activismo, seremos compañeros, mientras tanto estamos en un lugar distinto, lo cual quiere decir que tenemos una función distinta y unas obligaciones distintas porque tenemos una relación distinta con el aparato del Estado. No quiere decir que sean el mal, sino esto. Son funciones distintas. Entonces, lo que nos toca a nosotros como activistas es reclamar, monitorear cumplimiento y llevar aportes de ideas también. Y a quienes están en la gestión muchas veces les toca eso, responder, la rendición de cuentas, escucharnos y ver qué podemos hacer, ver qué cosas salen de esas interacciones. Muchas veces las interacciones son sumamente positivas. Voy a mencionar un par de ejemplos del ámbito nacional y luego quiero mencionar algo del ámbito internacional, de los foros multilaterales. En ocasiones, o diría demasiadas veces, no solo desde la gestión, sino sucede muchísimo con los medios y también muchas veces en la interacción con la academia, los activistas somos puestos sistemáticamente en el lugar del testimonio. Siempre estamos para dar testimonio. Y pocas veces se nos reconoce como organizaciones, personas, etcétera, que también generamos un conocimiento y que tenemos un conocimiento. Y eso es importante porque, de hecho, cuando nosotros proponemos leyes, no llegamos solo con el título, con una idea. Vamos conociendo las realidades de nuestras comunidades, vamos con ideas, vamos con propuestas, vamos también conociendo los antecedentes de lo que estamos proponiendo o reclamando, las diferentes alternativas que hay y cómo han funcionado o no en otros países. Por ejemplo, eso es lo que ha pasado con la ley de matrimonio. Digo, cuando
se sanciona la ley de matrimonio, eso no sucede de un día para el otro, y no es solamente porque un gobierno dijo, ah, ok, vamos a sancionar esto. Fue un gobierno que le dio recepción a una demanda que traía un movimiento que ya tenía décadas de trabajo. Nosotros ya teníamos muchísimos años encima y habíamos explorado distintas alternativas y teníamos también nuestras líneas internas y algunos no queríamos el matrimonio, queríamos otras figuras, pero bueno, como es evidente, fuimos la minoría y dentro del movimiento LGBT quienes estuvieron allá fueron quienes iban por el matrimonio, tenían críticas para la figura del matrimonio y habíamos estado evaluando otras cosas como la unión civil, que a su vez también tenía distintas modalidades, digo, en otros países fue las sociedades de convivencia, las uniones de hecho, las uniones libres en Francia, bueno, muchas alternativas diferentes, de las cuales empezamos a ocuparnos con mucha más fuerza, no en 2010, no en 2005, sino en los 90, y no por la fiesta matrimonial y ese nicho de mercado que apareció después, sino porque estábamos siendo como comunidad diezmadas por el VIH-Sida. Ese fue el momento en el que apareció la necesidad de tener cierto resguardo para los vínculos y la necesidad de poder brindarnos mutuamente, quienes estábamos en pareja y teníamos la suerte de un trabajo formal registrado, la cobertura de obra social, ¿no? Fue eso, fue la catástrofe del VIH-Sida que realmente pegó durísimo en nuestra comunidad. Si bien después, bueno, fuimos de las comunidades que dimos mejor respuesta porque nos pudimos organizar y porque éramos la gente que hablábamos con menos pudor de sexualidad y entonces podíamos abordar muchas de las medidas necesarias. Entonces, llegamos ahí, llegamos al reclamo de la ley de matrimonio con muchos años de trabajo sobre eso, con mucha cosa pensada sobre eso. Otro tanto con la ley de identidad de género. Y esto también es importante, la ley de identidad de género es un buen ejemplo de por qué la interacción entre el activismo y quienes están en la función pública, sea en la gestión en las ramas del Ejecutivo o en los poderes legislativos o eventualmente también en la justicia. ¿Por qué es importante eso? Porque no todo el mundo va a conocer en detalle todas las realidades. Nosotros fuimos con el tema de la cuestión de identidad de género. Otros movimientos irán con detalles que, por ejemplo, tengan que ver con necesidades de las personas con determinada discapacidad. Otros irán con grupos de productores que se dedican a determinada actividad específica. Nadie puede pretender que los legisladores conozcan al detalle todos los temas sobre los cuales les toca después tener que proponer o votar leyes. Entonces, ahí los distintos movimientos, las distintas organizaciones llevamos eso, llevamos un conocimiento de unas realidades específicas, llevamos propuestas. La ley de identidad de género la escribimos nosotros. La ley es el proyecto que presentó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Porque además, bueno, justamente como estamos ahí, conocemos también lo que pasa en el ámbito internacional, conocemos normativas de respaldo, conocemos interpretaciones de respaldo, como fueron para ese caso los principios de Yogyakarta, y es eso, digo, y habíamos contemplado una gran cantidad de situaciones, de detalles específicos, desde el acceso a la educación hasta escribirla de manera que se modificaran todos los documentos relativos a las personas y se mantuviera la intimidad, incluyendo los casos de personas trans que ya tenían hijos. Y esto lo menciono porque en el último tiempo, medio que lo que ha tomado el debate público ha sido lo relacionado con niñas, niños y niñas trans, y entonces esta idea de que las personas trans fueran siempre jóvenes. Bueno, no, les pasa como a las personas cis, que todos envejecemos, y pasaba eso, que ya había gente que tenía hijes y que había que modificar también esa documentación. Entonces esas han sido interacciones sumamente positivas que hemos tenido, donde nosotros hemos aportado cosas, y otra legislación que a veces se omite cuando se habla de lo que fue el periodo de los gobiernos kirchneristas y se habla de las leyes que concibió el movimiento LGBT, se suele centralizar en estas dos, matrimonio y identidad de género, pero la otra es la ley de fertilización asistida. Y la quiero mencionar no solo porque bueno, me toca directamente y porque trabajé sobre ese tema, sino porque también es un buen ejemplo de cómo muchas veces desde activismos específicos, en este caso desde el activismo LGBT, llevamos propuestas que, contrariamente a lo que dicen las fuerzas conservadoras ahora en el gobierno, pero a veces también cuando no están en el gobierno, y que nosotros buscamos privilegios, que somos grupos prebendarios,
lo escuchás a Milei o a Laje o a Márquez y resulta que las personas LGBT somos parte de la casta, ¿no? Solo porque hubo ciertas políticas públicas que apuntaron a la reparación de exclusiones estructurales. Y ahí lo que nosotros llevamos fue el planteo de que la ley de fertilización no exigiera un requisito de estado civil y no exigiera como requisito un diagnóstico de infertilidad, porque eso iba a dejar por fuera a la gran mayoría de lesbianas y mujeres bisexuales que quisieran utilizar la ley. Bueno, la ley de fertilización tiene, al igual que la ley de identidad de género, un enfoque despatologizante, ¿verdad? Entonces no tiene ese requisito de infertilidad y tampoco tiene un requisito de estado civil. Y esto benefició mucho a las mujeres cis heterosexuales que decían ser madres solas, porque entre las muchas cosas que han cambiado, gracias a los muchos años de activismo feminista y de activismo LGBT, que muchas mujeres que antes formaban parejas con tipos con los que a lo mejor después no querían tener un gran enganche, pero lo que querían era ser madres, bueno, ahora directamente recurren a la fertilización y muchas veces lo hacen estando solas, sin pareja, y no tienen un problema de fertilidad. Tienen esta otra cuestión, como nosotras, por ahí más ligada a preferencias, estilo de vida, a decisiones. Lo mismo hicimos con la derogación de los edictos policiales, digo. Nosotros como movimiento LGBT trabajamos mucho junto con estudiantes, organismos de derechos humanos, organizaciones antirrepresivas, abogados defensores de niños en situación de calle y asociaciones de vendedores ambulantes. Y la derogación de los edictos policiales mejoró la calidad democrática de la sociedad argentina. Porque fue los edictos policiales en Ciudad de Buenos Aires y la derogación de códigos de faltas en las provincias. Años después, muchas de las provincias reinstalaron los códigos de faltas y la Ciudad de Buenos Aires reinstaló el código contravencional. Pero quitar eso, que hubiera por lo menos un código contravencional discutido por la legislatura de la ciudad, y no una normativa arbitraria con figuras abiertas que daba un amplísimo margen de discrecionalidad para la policía, fue un gran avance en la calidad democrática. Entonces, no se trata de estar buscando derechos para grupitos pequeños o grandes de población, pero para grupos específicos, sino que finalmente son cosas que mejoran las opciones, las posibilidades y el ámbito democrático para todos. Y que son posibles, por supuesto, en gobiernos que tienen un compromiso con ese orden democrático, que a veces son más de izquierda, a veces son de centro y a veces son incluso de cierta derecha, pero que valoran ese orden democrático, que es lo que estamos viendo atacado de todas las formas posibles ahora con este gobierno. Todo tipo de garantías, de derechos y de instituciones que hacen a la posibilidad de sostener la democracia. Y es extremadamente cruel, además, que esta gente haya asumido justo en el momento en que se cumplían los 40 años de recuperación de la democracia. Una ironía muy cruel. A veces no funciona tan bien esa interacción entre quienes están en la función pública y el activismo, a pesar de que a veces nos conocemos durante muchos años, y suceden algunos errores que se podrían evitar. El decreto de necesidad y urgencia relativo a los DNI para personas no binarias tiene un error que se podría haber evitado porque toma terminología de documentos, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero documentos que están enfocados a abordar la violencia por prejuicio, un informe súper importante de la Comisión del año 2015, violencia por prejuicio contra personas LGBT, y entonces toma párrafos de ahí y de algunos otros documentos, pero que vienen de esto, ¿no? Del ámbito de la violencia por prejuicio, y la terminología habitual ahí es hablar de identidades reales o percibidas, no autopercibidas, sino reales o percibidas, que quiere decir cuando alguien agrede a otra persona porque cree que es parte de cierto colectivo. Por ejemplo, para traer un ejemplo concreto, real, de Ciudad de Buenos Aires, que no tiene que ver con la comunidad LGBT. A fines de los 90, un grupito de neonazis en el barrio de Belgrano le dio una golpiza a un chico, a un muchacho, digamos, de unos 20 y pico de años. Porque por la nariz de este muchacho ellos supusieron que era judío. Yo no era judío, pero ese es un caso de una identidad percibida por terceros, una identidad atribuida. Pero como estaba puesto en el contexto de un decreto que reconocía una identidad de género, fue interpretado como que había unas identidades más reales, las identidades cis, y unas identidades que no eran tan reales y que eran meramente percibidas. Eso fue súper doloroso para mucha de la gente no binaria. Y muchas de las organizaciones de personas no binarias se quejaron
de cómo estaba redactado ese decreto. Entonces, a veces también ahí, yo diría que, así como nosotros desde el activismo utilizamos los recursos que produce el Estado, como digo, yo ya me bajé este informe, Lucía, porque estamos enviando ahora la contribución para el grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas, que está por preparar ahora un documento de directriz, y viene perfecto, lo vamos a mandar como anexo este informe que ustedes produjeron. También desde la función pública se puede aprovechar más el recurso militante, se puede aprovechar más lo que el activismo conoce y maneja de algunos temas en los que trabajamos. Me quedan unos pocos minutos, quiero cerrar trayendo la diferencia de cómo trabajamos cuando estamos en el ámbito nacional, así sea municipal, provincial, pero digo, dentro del espacio nacional, donde es esto, ¿no? Estamos hablando con el Estado, estamos hablando con el gobierno, tenemos todas distintas posiciones políticas, instituciones partidarias, bla, nos llevamos mejor, peor, tenemos más rigidez, hacemos demanda. Cuando estamos en el ámbito internacional, bueno, tenemos ahí un contexto donde está el resto del mundo, y algunas cosas en las que a lo mejor podemos tener mucha diferencia de planteo dentro del ámbito nacional sobre cómo encarar una política pública. Cuando estamos hablando de temas de género y sexualidad en el ámbito internacional y te aparecen países muy regresivos, el elenco estable de Rusia, Congo, Singapur, Indonesia, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc. Bueno, Salvador, hasta hace muy poco Guatemala, Paraguay. Algunas de las cosas que acá tenemos mucho para discutir, en ese contexto no se pierden de vista. Y muchas veces justamente porque tenemos ahí otras fuerzas en correlación y actores regresivos que están muy lejos de lo que estamos llevando, funcionamos con mucha sinergia desde el espacio de activismo y sociedad civil y el espacio del Estado, cuando eso es posible, cuando están llevando una política clara. Con este gobierno claramente no se puede, están haciendo una política de destrucción de todo lo que se hizo en los gobiernos anteriores en el ámbito internacional. Le escuchaba a Laura cuando decía, durante el macrismo no se desmanteló la política de género en las Fuerzas Armadas, sino que se la enlenteció. Lo mismo sucedió con lo que tenía que ver con género y sexualidad en el ámbito internacional, en Naciones Unidas o en la OEA. El macrismo ahí no impulsó, pero no desandó, y de hecho siguió mostrando algunas de las cosas que se habían hecho en el gobierno anterior, como un logro del Estado argentino, pero ahora sí, estamos viendo que hay una cosa de destrucción muy fuerte. Y algo en lo que teníamos un trabajo sumamente sinergístico desde sociedad civil con el Estado argentino era todo lo que tenía que ver con la cuestión de los cuidados, que se estaba discutiendo una ley nacional, y una de las muy pocas cosas buenas, positivas que dejó la pandemia fue poner en primer plano la necesidad y la centralidad de los cuidados como algo que había que discutir, algo a lo que había que dedicar recursos, política pública, legislación. Las economistas feministas que llevaban años trabajando en los márgenes, de repente acá hay una masa de conocimiento importantísima que ya está. Eso fue quizás de las muy pocas cosas buenas de la pandemia. La verdad es que Argentina tenía un lugar de liderazgo fabuloso dentro de América Latina, y América Latina como región dentro del mundo. Esto se veía, como digo, en el ámbito de la OEA. Argentina había presentado a través de su Cancillería, que en ese momento tenía una representante especial para la política exterior feminista, había hecho una presentación de una opinión consultiva sobre los cuidados como derecho humano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es el órgano máximo de interpretación de la normativa interamericana. Esa opinión consultiva todavía se está procesando. La solicitud que envió Argentina era excelente. La verdad es que, excepto las trabajadoras sexuales, estaba incluido casi todo el resto del mundo, con un abordaje muy amplio y muy bueno. Igual muchos dijimos a las organizaciones de trabajadoras sexuales, manden igual sus aportes. La Corte luego las invitó a hablar en la audiencia. Pero también digo, en el ámbito de Naciones Unidas. A fines de 2022 tuvo lugar en Buenos Aires la 15ª Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL, cuyo tema era hacia la sociedad del cuidado. Toda la región de la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Y entonces, luego de esa cumbre, como digo, muy liderada por Argentina, sale un documento que se llama El Compromiso de Buenos Aires, que es hacia la sociedad del cuidado, que es excelente, que tiene mucho aporte
desde sociedad civil y desde muchas funcionarias de distintos países que habían sido parte, o algunas seguían siendo, además de funcionarias, integrantes de distintos movimientos sociales, feministas, LGBT, movimientos sindicalistas, también de movimientos ligados al medio ambiente, porque el Compromiso de Buenos Aires habla también del cuidado del ambiente como algo indispensable para la sostenibilidad de la vida. Y de hecho todo ese documento, que es un documento de estados, digo, discutido y aprobado por estados, trae este concepto de la necesidad de la sostenibilidad de la vida y la necesidad de generar economías y sociedades de cuidado para permitir eso. En la CCW, que es la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer, también de Naciones Unidas, pasaba lo mismo, había toda una discusión de los cuidados donde el llamado Grupo de Buenos Aires, un grupo de países latinoamericanos liderado por Argentina, llevaba la mejor posición sobre los cuidados, muy contrapuesta, por ejemplo, a lo que traía el grupo africano, que era una cosa muy regresiva. Ahí teníamos muchísima sinergia porque era esto, digo, el Estado estaba llevando algo que para la sociedad civil de Argentina, pero también de otros países latinoamericanos, era buenísimo, era perfecto, frente a estos otros países que tenían una concepción totalmente limitada, estrecha y regresiva de los cuidados y del género y la sexualidad en general. Nos encontramos ahora con una situación completamente opuesta, o sea, ahora la sociedad civil en estos ámbitos internacionales solo podemos ir a demandar, denunciar lo que está haciendo el Estado argentino. Para cerrar, solo voy a mencionar que, como dije, estuvo este pedido de opinión consultiva que se presentó en enero de 2023. Entonces luego la Corte abre procesos para recibir contribuciones, son súper participativos, muy democráticos, todo el mundo interesado puede mandar su contribución, expertos, asociaciones con personalidad jurídica, otras que no, la academia, instituciones nacionales, gobierno, todo el mundo. Luego de eso se hacen audiencias, ya se hicieron, o sea que el proceso estaba muy avanzado, y en septiembre de este año Cancillería Argentina manda una carta a la Corte pidiendo que se retire el pedido, la solicitud de opinión consultiva, y que se interrumpa ese proceso de interpretación de la normativa interamericana. Es la segunda vez en la historia que sucedió eso, en todos los años que tiene la Corte, y la Corte le dijo que no, de ninguna manera. El pedido de Argentina era porque decían que como se estaba hablando de remuneración y de remuneración desde el Estado y protección a los trabajos de cuidados dentro de la familia, su problema ni siquiera eran las trabajadoras sexuales o lo que decíamos las personas LGBT, era hablar de que la tarea de los cuidados en las familias es un trabajo y que debe ser remunerado, resguardado, reconocido y tener derechos. Dijeron que esto tergiversaba la familia y la desnaturalizaba y que por eso querían retirar el pedido de opinión. La Corte les dijo que de ningún modo, que era un derecho de todos los habitantes de las Américas conocer cómo había que interpretar la normativa interamericana, que el derecho al cuidado era parte de los derechos humanos. Así que bueno, la tarea nuestra en ese ámbito va a ser difundir todo lo que sea posible cuando salga la opinión consultiva, que estamos seguros que va a ser muy buena, y seguir mostrando todo lo que podamos, todo lo que habíamos logrado y todo lo que se está rompiendo. Muchas veces se dice, estamos volviendo a los 90. Yo creo que en términos de movimiento feminista, de movimiento LGBT, en todo lo que tiene que ver con políticas de género y de sexualidad, la enorme diferencia entre este momento y los 90 es que en los 90 teníamos todavía mucho por lograr. Teníamos muy pocos logros. Había cosas que sí, porque ya había habido algunas funcionarias, ya había habido alguna política pública, pero pocas cosas. De los 90 para acá avanzamos un montón, logramos muchísimo, ganamos muchísimo en leyes, en políticas públicas y en cambio social, en cambio de mentalidad social. Entonces, en los 90 todavía estábamos peleando mucho, no teníamos tanto para perder. Ahora tenemos muchísimo para perder. Y es lo que están intentando, destruir todo eso que hemos logrado. Y esa es la tarea, bueno, que tenemos desde el activismo y de sociedad civil y con quienes nos quedan en la función pública, que están resistiendo desde sus lugares, tratando de defender eso que se había logrado. Muchísimas gracias por la posibilidad. Gracias a vos, María Luisa, por tus palabras, por tu ponencia. Bueno, damos cierre a las 3 ponencias. Lo que sí les quiero preguntar es, tanto quienes están aquí como quienes están en el Zoom, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, también en el caso de quienes están en Zoom lo pueden hacer por chat. O incluso había habido quien por ahí quería decir algo sobre la diplomatura, alguna evolución, lo que quieran. Sí, yo mientras tomo la palabra para agradecerles a las expositoras por la preparación, por lo que
hicieron de cara a este ámbito de reflexión, que creo que nos aporta un montón y permite también poner en juego aspectos que tienen que ver no solo con lo teórico, con lo normativo, sino con las estrategias que cada una llevó adelante en el ámbito que representa o que representó en el caso de Laura, entendiendo que los contextos van cambiando y que esas estrategias deben adaptarse a esas nuevas realidades y que claramente nada, es un esfuerzo que implica el seguir pensando de manera colectiva para que tenga una eficacia esas políticas que se llevan adelante. Y creo que eso es clave y que podamos también generar esa articulación con los ámbitos académicos, formativos, permiten que construyamos colectivamente un conocimiento que permita tener una incidencia sobre la realidad, que al fin y al cabo lo que buscamos es poder llevar adelante una transformación que nos permita construir sociedades libres de violencia y de desigualdades. Así que agradecerles por este aporte. Lo mismo, obviamente, bueno, completamente agradecido por tan valiosas ponencias y aportes de Lu, de Laura, de María Luisa. La verdad que fue muy interesante y también muy interesante ver esto que decíamos, ¿no? Por un lado, quien estuvo al frente de un área, de un ministerio que a priori no se pensó para atender las políticas de género, transversalizaba en un ámbito muy hostil, y ahí, bueno, estoy hablando de Laura, que fue la primera ponencia, llevarme un poco la idea de algunos recursos tan importantes que generaron un impacto en ese ministerio como la producción de estadística, ¿no? Que decía Laura, y cómo esto también para un ámbito militar, que está muy acostumbrado a los resultados, a la cuestión más estructurada, de alguna manera a veces tenemos que hacer uso de este tipo de herramientas para poder mostrar datos, ¿no? Y esto lo venimos diciendo mucho y también lo ha debatido María Luisa, me acuerdo, hace unos meses acá en la UNSAM respecto a la producción de estadística en los ámbitos LGBT y a veces la falta de la sociedad civil o para quienes por ahí venimos de una formación más de las ciencias sociales y quizás fuertemente, digamos, la orientación necesitamos datos porque, bueno, nos demandan datos también y es un poco casi como un arma del feminismo, del activismo LGBT, del activismo en general, de los derechos humanos, pero también de la producción académica, de la gestión y también de los ministerios. Y también rescato algo que decía Laura respecto a entender la idiosincrasia de la institución, ¿no? Si no entendemos a dónde estamos, no entendemos qué estrategias son las mejores para poder justamente decidir qué política implementar y cómo persuadir y negociar también con quien tenemos enfrente, que es un poco transversal a las tres ponencias, ¿no? Cuando Lu Portos hablaba un poco de todas las alianzas que tenían que hacer, las redes que tejieron y por supuesto las políticas que están llevando adelante, que incluso han sido disruptivas para la provincia, eso no se ha podido hacer de otra manera que no fuera justamente entendiendo las lógicas de con quién tengo que negociar y entendiendo cómo posicionarme frente a ciertos grupos, hasta dónde ir más adelante y avanzar y hasta dónde quizás decir, bueno, en este momento no está la ventana de oportunidad, no está el marco de negociación para poder avanzar tanto, tengo que también ceder algo para poder negociar. Un poco de eso se trata la gestión, ¿no? Así que en ese sentido, y para cerrar un poco la evolución y pensando en María Luisa, creo que es completamente necesario siempre tener la voz del activismo y, como yo decía antes, que también un poco María Luisa lo nombraba, el activismo trabaja en sinergia con el Estado, con los gobiernos. Es importante esta distinción entre Estado y gobierno, precisamente es muy importante para quienes trabajan en el Estado como para quienes están en el activismo, entender que no es lo mismo y entender también que, bueno, hay momentos justamente de mayor permeabilidad a la hora de trabajar esas políticas integradas, desde ambos lados, una reciprocidad mayor, y en otros momentos eso es muy difícil, y ahí creo que la voz del activismo es muy importante que esté, porque es una voz que no solo viene trabajando hace mucho tiempo para que luego esas leyes sean leyes, como bien dijo María Luisa, hay todo un trabajo detrás de los activismos, la militancia, para que eso luego pase a los poderes del Estado, sino también para los momentos restrictivos en donde, bueno, el activismo se construye como una voz rebelde, como una voz que empieza a pujar, ¿no?, en los intersticios del Estado y también de las organizaciones, de los organismos internacionales, como decían. Así que, bueno, agradecerles muchísimo por las ponencias y, bueno, vuelvo a preguntar si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo que quiera. Yo. Sí.
Buenísimo. No van a ver. Si querés ¿Les giramos? acercarse acá, Te giramos, a ver, vamos a girar la compu para que se acerque, si no, y que así se ve. ¿De ahí estás bien? Perfecto. Está bien. Bueno, no podemos. Por cuestiones de trabajo, no pude participar en las clases sincrónicas, pero lo hice todo asincrónico. Y por eso también quería un poco hablar acá. Le había pedido permiso a Leandro, que no tuve tiempo de preparar algo porque tuve permiso hace un par de minutos, pero antes que nada agradecerles porque la introducción fue muy organizada, todo el tiempo tuvimos respuestas, las soluciones fueron bastante rápidas, en comparación con otras carreras de estudio. Y la verdad que estuvieron muy buenas, porque fueron bastante personales, en base al trabajo que estuvimos haciendo sobre las funciones de los trabajos de cada uno de los módulos. Y la verdad es que a mí me enriqueció mucho y me actualizó mucho en cada uno de los temas, porque digamos, para personas que quizás como nosotros que estamos en los diferentes temas, que estamos atravesados desde algún lugar, está bueno tener actualización bibliográfica, o sea, con alguna persona que esté trabajando en algún área o en otra área. Me llevo un montón de clase del tema del grupo laboral trans, porque uno quizás lo piensa de cómo puedo hacer para que una empresa le dé lugar a personas trans, y lo piensa más desde el lugar de capacitar a las personas trans. Y la realidad es que a mí me gusta mucho la cabeza esto de capacitar a las organizaciones, a la interna, para que tengan la capacidad de recibir a las personas trans. Y tiene que ver un poco con la idiosincrasia de los lugares que construyo yo un montón. Y me gustaría hacerle una pregunta a Laura, que está, porque en uno del último módulo vimos un video en donde el módulo de relaciones de trabajo, con perspectiva de género y diversidad sexual, me llamó mucho la atención el tema de implementar la ley de carrera de las Fuerzas Armadas, saber que instruiste a tantas personas, si hubo alguna expresión en el lenguaje de tantas personas al ser instruidos. Cuando dieron el trabajo número, el último trabajo del módulo, le preguntaban a camioneros o colectiveros, que eran todos personas cis masculinas, por qué creían que no había personas cis género femeninas manejando un colectivo. Y la mayoría respondió que no sé, no me di cuenta, no sabía, o es algo que viene históricamente. Entonces me pregunto si se instruyó también a tantas personas, incluyendo también bajo el mismo contexto, si hubo alguna expresión de los sujetos al ser instruidos, alguna expresión que haya llamado la atención o algo así que se entiende la verdad. Laura, no sé si escuchó. Laura, ¿vos escuchaste la pregunta? Estás muteada. Apagué la cámara porque se me entrecortaba. No, si ustedes me la pueden traducir porque escuché partes, no llegó a reconstruirla. Sí, estaban haciendo referencia a la implementación de la ley Micaela que vos contabas, que hicieron en el ministerio, y ahí, según lo que entendí, vos consultás si hubo alguna expresión. Lo que no me ha terminado de quedar claro es si te referís como despectiva. No. Alguna expresión repetitiva. Repetitiva, ok. Por parte de las personas que recibían esas instrucciones. Me imagino que al ser un espacio social en donde hubo una interacción y ante tantas personas, si hubo algo que a vos te haya llamado la atención de todas esas personas que fueron capacitadas sobre una temática que quizás rompió muchas estructuras en su cabeza. ¿Se escuchó ahora? O sea, Sí. él se pregunta si hubo alguna expresión repetitiva en esa instancia de aprendizaje o de la capacitación, de la sensibilización de la Micaela, que te haya llamado la atención. Sí, no, fueron, a ver, donde hubo más interacción fueron en la formación de las altas autoridades, que eran comisiones más chicas porque es piramidal, o sea, las Fuerzas Armadas, tener menos gente en las jerarquías más altas. Después ya entramos en capacitaciones bastante numerosas, donde era más difícil esta interacción. No, yo creo que sí, bueno, ahí Lu hablaba de las resistencias, sí tuvimos resistencia, por supuesto.
creo que nosotros logramos en esta instancia, con 15 años ya de política, ¿no? Que venía entre tironeos, ¿no? Entre tiras y aflojes, pero para mí fue como un objetivo ese de poder instalar la política de género como una herramienta, ¿no? Entonces fue como lo que yo fui repitiendo, esto es una herramienta, esto es una herramienta, y en los ámbitos militares es muy común que las cosas se vayan repitiendo hasta que eso me volvió un día, ¿no? Alguien se sentó en mi escritorio y me dijo, esto para nosotros es una herramienta. De hecho, yo lo pienso así porque una institución militar de verdad no es una institución que está hecha para promover los derechos de las mujeres ni de la población LGTBI, menos aún, porque ahí sí hay como mayor resistencia y ahora les voy a decir por qué. Entonces, para ellos es engorroso, ¿no? Además de la cuestión machista, patriarcal que la institución tiene, también podríamos sentarnos a pensar por qué tenemos fuerzas armadas, ¿no? Y estamos entrenando gente para matar, o sea, eso es así. Los países tienen fuerzas armadas y los militares son entrenados para la guerra. Entonces, estamos incorporando mujeres en ese contexto. Nosotros trabajamos con lo que nos es posible trabajar, digamos, no para no ir a la guerra porque no está en nuestras manos, pero sí para que todas las personas que están dentro de la institución tengan un desarrollo profesional. Y el desarrollo profesional es ese, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen que liderar una institución que antes era homogénea, ahora les toca liderar Fuerzas Armadas mixtas, ¿cómo hacemos, no? Entonces, en ese sentido, eso creo que fue permeando y eso terminó de alguna manera, a ver, lo que a mí más alegría me dio es que nosotros tenemos una especialización, teníamos, ¿no? Porque estamos ahí. Este año no nos permitieron abrirla a pesar de que teníamos gente inscripta. Estábamos el viernes a las 6 de la tarde, salió un comunicado que no iniciábamos, empezaba el lunes. Y esos trabajos finales de la especialización, el que ganó el premio, la corte que se recibió fue un personal civil del ejército que hizo una evaluación sobre el tema de Ley Micaela. Y uno de los testimonios decía, esto a mí me dio herramientas, pero no me cambió la manera de pensar, ¿no? Como que esa era la resistencia. A mí no me cambiaron la manera de pensar. Entonces eso también se ve mucho. Yo sigo pensando igual, pero me dio herramientas. La verdad que yo creo que alguien considera que la perspectiva de género le dio una herramienta, ya le cambió la manera de pensar, ¿no? Pero bueno, es mi percepción, de alguna manera. Pero creo que eso fue una de las cosas que más se instaló, de que es una herramienta. Y después el tema de resistencia, sin duda, es la resistencia a incorporar. Tenemos personas de la población LGBTIQ+, tenemos personas trans. Hemos tenido experiencias buenas, otras no tan buenas, pero en términos generales sí, pero ahí lo que se da es el problema de lo no binario, ¿no? Porque cuando entraron las mujeres era el problema, bueno, ¿dónde van? Pero en un cuartel, en un regimiento, hay alojamientos masculinos y femeninos, ¿no? Si yo tengo una mujer trans, el jefe que dice, o sea, tengo un varón trans por ahí, que sería lo más tal vez riesgoso, ¿no? Bueno, lo voy a poner en el dormitorio masculino, el varón trans, con 200 personas, digamos. ¿Qué pasa si hay una situación de abuso? ¿Qué pasa? No, bueno, son los temores que enfrentan quienes están a cargo de la gestión. Después también nos pasa con mujeres trans que a veces las mujeres cis tienen resistencia a que esa persona esté en los baños y en los dormitorios. Pero hay que pensar que son instituciones masivas, ¿no? Que están en contexto de convivencia cotidiana, que no es tan fácil. Entonces, la resistencia, digo, más allá de las cuestiones de prejuicios, etcétera, muchas veces los militares, si se da una orden, etcétera, ellos cumplen. El tema es que muchas veces es una orden difícil de cumplir porque va muy en contra de las lógicas de convivencia cotidiana de la institución, ¿no? Es esto, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces va a otro dormitorio, uno distinto, pero ya no es parte, ¿sí?, del colectivo. O qué es lo que pasa con el uniforme. Con el tema del uniforme logramos avanzar, yo creo que ahí hubo una especulación porque no terminaron era ya casi al final de la gestión, entonces no avanzamos porque si perdíamos las elecciones sabían que lo podían dejar ahí, pero llegamos a avanzar, incluso tuvimos una de las fuerzas
estaba interesada en avanzar en tener un uniforme único, digamos, ¿no? Entonces, que sea igual, que no haya una distinción entre varones y mujeres. Yo lo que les sugería a ellos es que ellos pueden decir, por ejemplo, bueno, el uniforme es pantalón o pollera, tal cosa y tal cosa, y la gente se pone lo que quiere, ¿no? Yo hacía bromas a veces, decía, bueno, si ustedes se quieren poner pollera, se pueden poner, es dentro del uniforme. Como sacarle, digamos, esto de las mujeres tal cosa, los varones tal cosa, como tener un uniforme aprobado y después la gente elige y de esa forma todas identidades no binarias no entrarían en conflicto. Pero cuando tenemos manejo de personal en instituciones tan masivas y con una tradición tan masculina, digamos, que está muy, o sea, la identidad masculina tan solapada con la identidad profesional, sin lugar a dudas se crean tensiones. Bueno, gracias por los comentarios y Juan Ignacio, por tu pregunta. Gracias, Laura. Vamos a tener que pasar a la etapa ya de la entrega porque, bueno, ya nos tenemos que ir y tenemos que dejar el aula, así que nuevamente quería agradecerles a María Luisa, a Laura y a Lu Portos por las ponencias, bueno, por todo su expertise y todos los aportes que hicieron. Obviamente daría para muchísimo más. Yo tengo acá un montón de cosas que me anoté, un machetito para reflexionar y bueno, abiertas a que podamos reflexionar justamente en futuros espacios, ¿sí? Tanto dentro de la DIPLO como en el marco de la UNSAM y de la Dirección de Género. Obviamente se pueden quedar si quieren, vamos a hacer ahora la entrega de los certificados o el nombramiento de quienes están online, pero si ya quieren desconectarse, Laura, María Luisa y Lucía, adelante, ¿sí? Sin ningún inconveniente, así que bueno, les agradezco muchísimo. Yo solo quería decir que ahí les dejé el link del cuadernillo y que además les puse lo del índice de crianza que me había olvidado, que bueno, es otra cosa que también construimos, que tiene la hermosa capacidad de valorar el trabajo de cuidado y lo mide el INDEC, así que les dejé ahí también para que lo vean. Muchas gracias. Yo me desconecto que tengo que dar una entrevista en una radio porque hoy es 25 de noviembre. Así que les mando un abrazo y gracias a las compañeras. Gracias, Lucía, gracias. Muchas gracias y un gusto compartir con María Luisa y Lucía. Estamos charlando en otros contextos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias a vos, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, a las compañeras por compartir y bueno, y a todos en la diplomatura y felicidades a quienes se están graduando. Nos estamos viendo en cualquier momento y a disposición para cualquier cosa que necesiten. Gracias. Gracias, María Luisa. Muchísimas gracias. Gracias por la calidad de las tres.